Saludos, hermanos y amigos. Bienvenidos a esta nueva programación. Reciban un caluroso saludo desde aquí, desde la Iglesia Bautista Central de Kissimmee, desde la Florida Central y para el mundo, donde el amor de Cristo se ve en acción. Y damos gracias a Dios que en el medio de todas las situaciones que estamos viviendo, podemos reunirnos, algunos físicamente junto conmigo, otros a través de este maravilloso medio, donde usted puede refrescarse junto conmigo a través de la palabra del Señor. Y es mi oración que a lo largo de este tiempo que vamos a pasar usted y yo juntos, podamos nosotros recibir el nutriente espiritual del Evangelio que refresca nuestras almas. No importa lo que usted acabe de pasar, no importa lo que usted esté pasando, el refresco de la palabra de Dios sacia la sed de la ansiedad de este mundo, y esa es mi oración para usted en el día de hoy. Y hemos estado estudiando el Sermón del Monte que predicó el Señor Jesús, y eso está narrado en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y a lo largo de los pasados sermones ya hemos cubierto el capítulo 5, y es importante que para los nuevos creyentes, tanto para los creyentes que ya llevamos caminando también con el Señor, necesitamos refrescar nuestro conocimiento acerca de lo que esto significa para usted, para mí. Esa es la constitución del cielo. Y si usted recuerda, en el capítulo 5 Jesús comenzó a revelar la verdadera justicia del reino de Dios para usted y para mí, personas que creemos en el Señor, pero estamos viviendo en un mundo que diametralmente no quiere aceptar a Dios como su creador. Y Jesús presenta las bienaventuranzas describiendo el carácter de los ciudadanos del reino. Enseñó que los creyentes somos la sal y la luz en el medio de un mundo corrompido, la sal que preserva, que da sabor a la vida, y la luz que trae libertad a una mente obscura por el pecado. Y también declaró que la justicia del reino de los cielos supera cualquier justicia que haya aquí en este mundo, inclusive la de cualquier sistema religioso que exhiban rasgos de religiosidad, pero por dentro no lo son, como lo eran en ese caso en el primer siglo en Judea, los fariseos y los escribas. Y Jesús mostró que la ley apunta más que a la acción, al corazón. Que la ira es la raíz del asesinato, que la lujuria es la raíz del adulterio, y que el amor debe extenderse inclusive hasta los que te odian. Esas son cosas muy difíciles de hacer en nuestra propia capacidad humana. Pero con el Espíritu Santo de Dios, todas esas cosas son posibles. Y ahora en el capítulo 6, después de corregir las falsas interpretaciones de la justicia, Jesús entra ahora a las prácticas espirituales y confronta un problema que lo tenían ellos en el primer siglo en Judea y lo tenemos nosotros hoy: la hipocresía. Y la confrontación directa del Señor Jesús que nos plantea hoy, como le planteó a aquella gente en aquel tiempo, es: ¿estoy viviendo yo para agradar a Dios o para agradar a los hombres? Y esa es la pregunta que Jesús le plantea a usted en el día de hoy. Y la porción bíblica que vamos a estar leyendo se encuentra en Mateo capítulo 6, versos del 1 al 8, debo decir. Y la palabra del Señor lee como sigue: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
Cuando pues des limosna, no hagas tocar delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya recibieron su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman en orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre que sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. ¿Has escuchado la poderosa palabra del Dios vivo, sin adornos y sin adulterar? Y contiene toda su autoridad y toda su sabiduría. Recibámosla así. Y Jesús comienza el capítulo 6 de Mateo tratando con un problema que todos podríamos tener. No somos exentos a este problema, pero casi nunca se nota por fuera. Y es la hipocresía. Y a veces una persona puede aparentar espiritualidad y nadie a su alrededor darse cuenta de lo que verdaderamente esa persona siente o es o manifiesta. Y podemos hacer buenas obras, podemos ayudar incluso a gente y podemos orar. Y la gente puede pensar que somos sinceros. Pero Jesús nos recuerda una verdad muy simple. La gente ve en lo externo, pero Dios ve el corazón. Y la hipocresía puede engañar a todos, menos a Dios. Dios ve a través de los corazones, a través de las intenciones, a través de la apariencia exterior. Y por eso, antes de enseñarnos a orar y a dar, Jesús quiere que entendamos esto. Lo que hacemos para Dios solamente tiene valor cuando se hace con un corazón genuino, con un corazón verdadero. Y Jesús comienza a delinear en las maneras en que se utilizaban las doctrinas espirituales que practicaban personas que amaban a Dios genuinamente, pero se usaban hipócritamente. Y eso pasaba en el primer siglo en Judea, como hoy en Norteamérica en el siglo XXI o en cualquier otra parte del mundo donde hayan personas que profesen ser cristianos. Y Jesús comienza hablando de la hipocresía de portarse bien delante de la gente para obtener admiración del hombre. Y acabamos de leer en la palabra que dice, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. En otras palabras, no utilicen sus buenas acciones para apantallarse delante de un público que le pueda dar una palmadita por la espalda y olvidarse de su acción. Que las acciones positivas del ser humano, número uno, fueron creadas por Dios para que nosotros camináramos en ellas, dice la Escritura.
De manera que nadie puede jactarse de cualquier acto bondadoso porque todas las buenas obras fueron creadas por Dios. Entonces debemos darle la gloria y la honra a Él. Y entonces Jesús está diciendo, aprendan a hacer acciones para la audiencia de uno. Él no está criticando el hacer buenas obras. Él quiere que se hagan buenas obras. El problema es hacer las buenas obras para que otros nos vean. Escucha bien, la palabra hipocresía es una palabra griega y se utilizaba como la máscara que se usaban los actores. Los hipócritas eran los actores que iban a entretener a la gente y como no había muchos actores, se cambiaban la máscara para representar diferentes personalidades. ¿No es eso lo que ocurre hoy día? Que personas se presentan de una forma, pero terminan siendo de otra. O representan una persona en este lugar y otra persona diferente en este otro lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es precisamente lo que hace una persona que hace cosas buenas, pero su propósito es recibir admiración de alguien. Cuando hacemos un acto bondadoso para que alguien nos diga qué buena acción hiciste, eso es un acto de hipocresía, porque esa persona está viviendo para la aprobación humana y no para Dios. Como ya les dije, todas las obras buenas, dice la Escritura, que Él las preparó de antemano para que nosotros camináramos en ellas. Así que esa persona está viviendo para la aprobación humana cuando lo hace de esa forma. Y Jesús enseña que cuando alguien hace lo correcto solo por la atención de los demás, esa persona ya recibió su recompensa. Ya. Porque la gente le dio su aplauso, pero no va a recibir la recompensa de sus actos delante de Dios, porque ya le dieron su recompensa en la tierra. La verdadera obediencia es aquella a la que se hace porque deseamos agradar a Dios. Porque deseamos agradar a Dios aunque nadie me vea agradando a Dios. Solamente Dios me vio. Y eso satisface a la persona que lo hace genuinamente. La verdadera obediencia es la que se hace delante de Dios. Y nadie me vio. Y luego Jesús habla de la hipocresía de dar ofrendas para aparentar generosidad. ¿De qué está hablando Jesús? En la cultura judía había una costumbre común. La costumbre común era que ellos tenían una trompetita. Y cuando iban a dar ofrendas, habían 7 trompetas o cuernos donde la gente depositaba sus ofrendas. Y estas personas iban y antes de depositar la ofrenda tocaban una corneta que traían en su cinto para anunciar que estaban dando ofrendas. Y aunque hoy no tocamos trompetas, literalmente, el corazón humano hoy día enfrenta la misma tentación. ¿Tentación de qué? La tentación que uno tiene de ser reconocido o la tentación que uno tiene de construir delante de los demás una imagen espiritual o la tentación que uno tiene de obtener influencia o favor en base a lo que yo hago. Y Jesús no está condenando que seamos generosos. No, Él quiere que seamos generosos. Hoy día en las iglesias el tema de conversación es por qué la gente tiene que ofrendar y por qué la gente tiene que diezmar. Bueno, para clarificación,
en la iglesia neotestamentaria, después que Cristo la instituyó a través de los apóstoles, que fueron la fundación, dijo Efesios capítulo 2, dice que la fundación de nuestra fe fue construida a través de los apóstoles y ya ellos construyeron la fundación. Así que esa fundación que ellos construyeron es nuestra fe. Y Jesús está motivando a la iglesia a que coopere con la causa. Usted no va a ser bendecido más que otro cristiano porque usted dio más. Y usted no va a dar ese dinero para que Dios le dé por otro lado. Eso no es la causa ni el motivo. La causa y el motivo de cooperar con una iglesia es porque la iglesia tiene unos gastos que transcurrir. Por ejemplo, usted va a una iglesia y cómodamente se sienta en una silla que necesita ser limpiada, que fue comprada de una cierta manera para que usted esté cómodo los domingos. Y también la iglesia incurre en gastos que tienen que ver con el aire acondicionado, porque a todos nos gusta llegar a una iglesia y que haya una temperatura agradable. También nos gusta la tecnología, la comodidad de la tecnología. Y todas esas cosas para el disfrute de los que van a la iglesia a congregarse, pues tienen un costo. Entonces esas ofrendas se utilizan para el mantenimiento de la obra. Y nadie en una iglesia saludable se debe hacer rico ni millonario a expensas de las ofrendas de un pueblo. Eso no dice la Biblia. Ahora, Jesús no condena la generosidad. Jesús lo que condena es la autopromoción religiosa a través de actos vacíos y vanos religiosos, como dar una ofrenda para que todo el mundo los vieran. En el primer siglo en Judea ocurría eso. Y por eso Jesús nos insta a usted y a mí a, número uno, dé en secreto. Si usted va a ser generoso, lo dice, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Eso quiere decir que cuando usted va a ser generoso, sea generoso y no lo grite a los 10 vientos, porque la persona o quien lo tuvo que ver, que fue Dios, lo vio en secreto. Y eso trae más recompensa para el creyente. Y tenemos que confiar lo que acabo de decir, que nuestro Padre ve en lo oculto. Que nuestro Padre lo que ve en oculto y en sinceridad, Él lo va a recompensar. Y el creyente verdadero no da para ser visto. ¿Por qué el creyente verdadero es generoso con su diezmo o con su ofrenda a una obra? ¿Por qué? Por agradecimiento. Porque entiende que toda provisión viene de Dios. Y porque su objetivo es glorificar a Dios y no proyectar que yo soy más espiritual que otro porque yo diezmo y esa persona no. De eso no se trata. Y luego Jesús comienza a hablar de la hipocresía de orar públicamente para exhibir algún tipo de espiritualidad. Dice que cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y en los días de Jesús, algunos oraban en lugares estratégicos para ser vistos, para que las personas vieran. Se paraban en las esquinas, en las sinagogas, en las plazas públicas. No buscaban comunión con Dios. Oraban no para buscar comunión con Dios, pero en vez para buscar la admiración de los presentes. Y hoy esa hipocresía se manifiesta de la siguiente manera.
Oraciones largas sin sinceridad, a veces sin sentido, a veces sin línea de pensamiento, o un palabrero elegante mientras se ora en público para impresionar a la audiencia, o un tono espiritual fingido, un quebrantamiento de voz o un falso llanto mientras se ora. Jesús nos enseña que lo que nos libera espiritualmente es la oración sincera y no la audiencia pública. Por eso Él prescribe lo siguiente: que nos metamos en un lugar secreto, en nuestro aposento, que cierre la puerta y que ore a nuestro Padre en secreto, y que la oración privada muestra que mi relación con Dios es real, porque en secreto no hay aplausos, en secreto no hay palmaditas, en secreto no hay reconocimiento, no hay espectadores, no hay imagen que cultivar. Solo queda Dios y el corazón del individuo. Afligido, contento, solamente queda Dios y el individuo. La oración auténtica muestra que mi relación con Dios es real. Y la oración auténtica es quien mide mi sinceridad para con Dios. No mi elocuencia, no mi emocionalismo. Si usted lee en la Biblia, personas a veces tenían una aflicción de alma que parecía que estaban borrachos, como le pasó a la mamá de Samuel, que iba a vertir su dolor delante del Señor, y el dolor era tan intenso que sus oraciones no se podían descifrar. Yo he estado en esas situaciones, y la oración auténtica se mide por la sinceridad, no por el parablero o cualquier cosa que usted quiera demostrar. Luego Jesús habla de las oraciones vanas, las oraciones vacías, que esas oraciones no son escuchadas en el cielo, no pasan del techo. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. En este contexto, como los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrero serán oídos. Que no lo hagáis así, dice Jesús, porque vuestro Padre que está en el cielo sabe de antemano, antes de que nuestra palabra salga de nuestra boca, el que todo lo ve y todo lo sabe, ya sabe de lo que tenemos nosotros necesidad, antes que las pidamos. Eso es una oración que se hace a conciencia de que Dios sabe ya de lo que tenemos necesidad. Y Jesús finaliza esta sección advirtiéndonos acerca de la oración vacía o las repeticiones. Porque una oración puede ser larga, elocuente y repetitiva y estar vacía de sinceridad. No es sincera. Es solamente eso, un palabrero adornado, largo. ¿Qué oraciones Dios no escucha? Oraciones mecánicas que se hacen. A veces vamos todas las noches y hacemos la misma oración como si fuera algo que tenemos que cumplir antes de acostarnos. Y se convierte como en ir al baño antes de acostarse. O muchas veces no discernimos lo que hablamos en una oración y decimos palabras vacías sin discernirlas. Promesas que se quedan en el cielo, vacías. Repeticiones sin intención. Es bien irónico que
el Padre Nuestro se ha convertido en una oración repetitiva que se utiliza como un mantra. Y Jesús está diciendo que ese tipo de oración no le gusta. ¿Y qué oraciones Él sí escucha? Una oración sincera, ya le dije. Una oración, ¿cómo es una oración sincera? Una oración que no destapa, que no cubre lo que siente y tampoco cubre lo que hizo. Una oración sincera. ¿Has estado en alguna ocasión en tu vida en donde solamente te sale como a Pedro, Señor, por favor, sálvame? Y en el corazón tú sabes que Él es la única salida. Eso es una oración sincera. ¿Qué otra oración Él escucha? Una oración humilde. Una oración humilde que reconozca su incapacidad de llegar al cielo por sí mismo. Y una oración que nace de una dependencia genuina. No son oraciones frívolas. En estos días estaba escuchando a un comediante cristiano que de una manera jocosa trajo este punto a colación. Él dijo, hay oraciones que no valen la pena, que no voy a orar por ese tipo de oraciones. Y él dijo, por ejemplo, ora por nosotros, por favor, porque viene un huracán y mi segunda mansión que está en la playa está allí. ¿Y cómo sería esa oración? Él dice, Señor, desvía el huracán para que esta casa sea protegida y entonces las casas de los pobres sean destruidas. Es una oración sin discernimiento, una oración frívola. Como oraciones como esta, Señor, cae una persona en un estado físico mal por causa de que hizo A, B, C y D que no debió hacer. Señor, levántalo. Y uno se debe preguntar, ¿para qué? Para que siga en ese patrón y termine otra vez en el hospital. La oración debe ser, Señor, enséñale a que no debe hacer A, B, C o D, para que entonces verdaderamente sea libre. Son oraciones que deben ser no frívolas, inteligentes, discernidas y que son producto de una dependencia genuina, cuando ya no nos queda otro remedio más que acudir a quien puede ayudarnos. Y Jesús añade una verdad conmovedora que para nosotros es muy importante hoy. Dice que el Padre ya sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Eso debe ser bien refrescante para usted y para mí. Porque muchas veces nosotros no sabemos cómo debemos orar. Y oramos de una manera necia y el Espíritu Santo filtra nuestras oraciones. Gracias a Dios por eso. Y Él sabe lo que ya uno necesita. Y lo que nos va a dar, aunque a nosotros no nos cuadre o no nos guste, es lo que a nosotros Él entiende que necesitamos. Y eso significa que la oración no es un discurso para informar a Dios, como si a Dios le cogiera por sorpresa la nueva noticia que le estoy trayendo. No, Él sabe todas las cosas. La oración es una expresión de confianza. La oración es el mecanismo de desahogo espiritual del creyente. Vamos al Padre y le contamos nuestra situación de angustia. Le contamos nuestra tristeza. Le contamos nuestra alegría. Si usted es como yo y usted vive agradecido de su Señor como vivo yo agradecido de mi Señor, en cada momento que usted se acuerda de lo bendecido que usted es,
Usted va y le cuenta al Señor, gracias Señor que me siento bendecido, qué bueno eres Señor. Y la oración es la manera de expresar nuestra confianza en el Señor que nos salvó, en el Señor que nos va a sustentar, en el Señor que cuando hay mar y tenemos que caminar en las aguas, Él nos sustenta y no nos deja hundir. Ese Señor merece mi voto de confianza y lo hacemos a través de una oración genuina. La oración es para transformar al que ora y no a la inversa. La oración no es para tratarle de doblar el brazo a Dios. Usted ni yo podemos luchar contra Dios. No tenemos la fuerza ni la determinación para tratar de decirle a Dios qué hacer. Eso sería necio y eso sería fatal para el creyente. La oración nos debe transformar a nosotros. ¿Qué? ¿Nos transformarnos qué? Bueno, transformar nuestro pensamiento. Si alguien nos atacó, transformar nuestro gozo, nuestra tristeza en gozo. Si estamos pasando por una situación difícil, la oración nos ayuda a navegar a través de esa situación difícil. El mecanismo que Dios nos dejó. Y para concluir, ¿cuál es la aplicación final para el creyente en el medio de todo lo que hemos hablado? Bueno, este pasaje nos invita a usted y a mí a revisarnos internamente. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Por qué estoy haciendo lo bueno? ¿O para quién estoy dando? ¿O a quién estoy orando? ¿Para quién? ¿Para que Dios me escuche o para que la audiencia me vea? ¿O quién es mi verdadera audiencia cuando yo hago algo bueno? ¿Es la gente que me ve o es solamente Dios que me ve cuando nadie me está viendo? Y eso es el mensaje final para nosotros, es que si estamos viviendo para impresionar a los hombres, ya tenemos nuestra recompensa. El aplauso, el que bien lo hiciste es nuestra recompensa y ya no esperemos nada más. Pero habrá un día donde tendremos una audiencia con el Rey y va a ser no para condenación porque ya somos salvos, pero va a ser para entrega de galardones. Y en ese día de entrega de galardones seremos reconocidos por las cosas buenas que hemos hecho en presencia de Dios. Ese es el galardón que yo quiero. Ese es el galardón que yo quiero para usted. Y mejor aún, ese es el galardón que Cristo mismo te quiere dar a ti y me quiere dar a mí. Si vivimos sinceramente delante de Dios, nuestra recompensa va a ser eterna. Porque el que lo vio en secreto sabe recompensar en público y para siempre. Y terminando en ese tono, quiero presentarle el Evangelio. ¿Quieres ser salvo hoy? Bien puedes. Pero necesitas entender lo siguiente. Son cosas básicas, rudimentos de la salvación de cualquier ser humano. Lo primero que tienes que entender es que toda la humanidad completa es culpable de pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. Dice que basta con quebrantar uno solo de los 10, son 10 nada más. Uno solo de los 10, una sola vez, nos hace culpable. Mira cómo dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, son los 10 mandamientos, pero ofendiere en un punto, una sola vez, se hace culpable de todos. Esto trae controversia porque personas me han dicho, pastor, ¿en dónde está mi pecado? ¿Dónde está mi pecado? Yo salgo a trabajar, empiezo a trabajar a las 7, estoy de regreso a mi casa a las 4:30, no miro ni para la derecha ni para la izquierda, voy directo para mi casa, no tengo un amante, no bebo, no fumo,
no masco tabaco, no escupo. Llego a mi casa, ayudo a mi esposa con los quehaceres de la casa, ayudo a mi hijo con las asignaciones, oro por él, le leo la Biblia. ¿En dónde está mi pecado, pastor? Bueno, el problema es que todos nosotros creemos que el pecado tiene que ver con la acción solamente. Pero Jesús definió el pecado de otra forma. Jesús dijo que si pensaste sensualmente, sexualmente acerca de una persona que no es tu cónyuge, con quien tú no estás casado, que eso se llama adulterio espiritual. Bajo ese pretexto, todo el mundo ya es culpable. Jesús dijo que si tú has pensado mal acerca de una persona, le estás dando la mano a un individuo y en el corazón estás pensando mal acerca de ese individuo, o lo has insultado, le has llamado un mal nombre, Jesús dice que eso es homicidio espiritual. La palabra robar hoy día se toma muy ligero. Pastor, eso no es robo porque fue un lápiz. Bueno, nadie está hablando de la magnitud del artículo que se robó. Si usted robó un lápiz o esta otra persona robó para defalcar una corporación por 10 millones, el acto que se hizo se llama robar y el que roba se llama ladrón. Y los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Hablemos de la mentira. Ay, pero es una mentira blanca. Bueno, el que le mintió a sus hijos diciéndole que Santa Claus venía a traer regalos y se metía por una chimenea y volvía y subía y se iba, y otro que mintió para defalcar una corporación, se llama mentira, etcétera, etcétera, etcétera. No en balde, en Romanos capítulo 3 dice que todos nos apartamos de Dios y que no hay justo ni aún uno. Ahí es donde está el pecado, en la mente del individuo, donde se gesta primero. Piense conmigo, una persona que comete un asesinato en serie, muchas personas, ese hombre lo premeditó, lo premeditó, lo premeditó, lo premeditó, hasta que lo trajo a la realidad. Pero el pecado no ocurrió cuando lo ejecutó, pero cuando lo premeditó con alevosía. Entonces, ¿de qué debemos ser salvos? Bueno, debemos ser salvos, no es del infierno. La gente piensa que es del infierno. No, el infierno es una consecuencia. Las personas quieren vivir sin Dios toda una vida y cuando mueren, Dios les concede su deseo y los envía al sitio más lejos de Él, donde Él no está. Ese sitio se llama infierno. No, no es del infierno que debemos ser salvos. Debemos ser salvos de la ira de un Dios santo. Un juez que es juez santo y es juez justo. Que no puede permitir que se juegue con la ley. Él no puede decir, oh, es una mentirita piadosa, vamos a dejarlo ir. No, porque dice, si mentiste, eres culpable. Y él tiene que ejecutar la ley al pie de la letra. Si no, no sería un juez justo. Piense conmigo, imagine el mismo hombre que cometió un asesinato en serie, está al frente del juez y toda la evidencia apunta a él no puede negarlo. Y él le dice al juez, señor juez, yo entiendo que lo hice mal, perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer. Y si el juez lo deja ir, todos levantaríamos el puño al cielo y diríamos, qué juez tan injusto. Sin embargo, el juez justo que tiene la capacidad de sentenciarnos como nos merecemos, decimos, ¿cómo un juez, cómo Dios puede mandar a alguien al infierno? Es la ley, Él no la puede quebrantar. Así que debe ser salvo de la ira de un Dios santo. Mira lo que dice Nahum, capítulo 1, verso 3. El Señor es lento para la ira. No es que no sea ira, es que es lento para la ira y grande en poder. Y el Señor no va a absolver, no va a declarar a nadie inocente, al culpable, no lo va a declarar inocente. Y como ya les expliqué, el veredicto de culpabilidad
conlleva que la persona va al infierno. Pero hay unas muy buenas noticias para usted y para mí hoy. Escuche bien. El mismo Dios juez que no puede doblar la ley y tiene que castigar al inocente, creó un plan. Es un plan tan viejo como el paraíso en el Edén cuando Adán cayó. Y ese plan es el plan que, aunque no nos puede absorber de la ley, provee para que nosotros no seamos juzgados, pero seamos perdonados. ¿Cómo así? Bueno, la ley dice que un inocente tiene que morir por todos los que pecaron. Y ese inocente se llama Jesús. Somos salvos de acuerdo a lo que Dios estableció. Él hizo el plan. Él hizo un plan perfecto que no necesita aditivos ni nada que lo complemente. Mira lo que dice Isaías capítulo 33, verso 22. Porque Jehová es nuestro juez, Él es el que nos va a sentenciar. Y Jehová es nuestro legislador, Él es el que va a abogar por nosotros también. ¡Qué contrariedad! Jehová es nuestro rey, Él es el único que puede absolvernos y Él mismo nos salvará. ¡Gloria a Dios! Hay una manera de ser salvo de toda esta situación. Y el camino es Jesús. Jesús es el único camino. Somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No podemos hacer nada por nuestro propio esfuerzo para exonerarnos nosotros mismos. Ir y tocar las puertas del cielo y decir, yo soy lo suficientemente bueno, Dios, déjame entrar. No seríamos capaces. Piense conmigo. Imagine que hoy nosotros no pecáramos nunca más. Eso es imposible. Pero imagínese que eso pudiera ser cierto. ¿Qué va a pasar con los pecados que ya cometiste? ¿Quién paga por ellos? Todavía somos culpables. Jesús es el único camino. En Hechos capítulo 16, verso 11, el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo, ¿cómo puedo ser salvo? Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es el único requisito. ¿Creer qué? Bueno, debes creer que Jesucristo vino al mundo de una manera sobrenatural. Porque María, que fue el envase donde Jesús vino al mundo, dio a luz siendo virgen. Esa es una imposibilidad. Para que haya un cigoto en el vientre de una mujer, tiene que haber un intercambio sexual. Un óvulo se fecunda con el espermatozoide, crea el cigoto, se adhiere a las paredes del útero y entonces el bebé comienza a crecer. No hubo intercambio sexual en María. Así es que el cigoto que fue implantado en María vino sobrenaturalmente, sin relación al DNA de José y sin relación al DNA de María, perfecto, sin relación al pecado, el segundo Adán. Tienes que creer eso. Tienes que creer que Jesús es el cumplimiento de 600 profecías que fueron dichas por diferentes bocas en 1500 años de historia acerca del Dios hombre que caminaría en la tierra y daría su vida para salvar toda la humanidad. Jesús es el cumplimiento de todas esas profecías. Debes creer eso. Debes creer que Él vivió una vida perfecta, no cometió pecado ni una sola vez. Cuando lo estaban abofeteando, Él no estaba diciendo, espera que yo venga y resucite para que veas a quién estás abofeteando. Él no dijo eso. Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, debes creer eso. Debes creer que sus enseñanzas son excepcionales. Él enseñaba a todo tipo de nivel social y todos decían, no hemos escuchado a una persona hablar de esta forma. Dignatarios lo decían, soldados lo decían.
Sus enseñanzas son utilizadas por gobiernos para gobernar. Debes creer eso. Debes creer que Jesús murió en inocencia. Todo lo que le pasó a Jesús le pasó en inocencia. En la sociedad judía no se podía celebrar un juicio nocturno. Jesús fue arrestado y fue enjuiciado en la noche. En la sociedad judía no se podía declarar a nadie culpable a menos que no hubiesen dos testigos. Jesús asistió a un juicio, trajeron dos falsos testigos, no pudieron probar nada en contra de él, aún así fue declarado culpable. La sociedad judía no podía sentenciar a nadie a muerte y ellos querían la pena de muerte para Jesús, aunque no fue declarado culpable legítimamente. Llevaron a Jesús a el dignatario romano, que era quien único podía sentenciar a alguien a muerte, pero si violentaban una de las leyes romanas, Jesús fue declarado inocente. Aún así, propulsaron la sentencia de muerte contra él y lo lograron, siendo Jesús inocente. Murió crucificado de una forma cruel, fue abofeteado, latigado inocentemente. Debes creer eso. Debes creer que resucitó al tercer día, como dijo que lo iba a hacer, y que más de 500 personas anduvo con sus discípulos y más de 500 personas lo vieron ascender al cielo. Debes creer eso. Eso está en la Biblia. En Lucas, Marcos, Mateo, Juan, narran todo eso. Y ahora alguien me va a decir, pastor, usted está probando Biblia con Biblia. Bueno, si no lo quieres leer en la Biblia, lo puedes leer en los escritos de Eusebio Flavio Josefo, un historiador romano que fue traído en el primer siglo en Judea para documentar las guerras judías que se estaban sublevando contra el gobierno romano. Hoy día usted puede ir al internet y buscar esos escritos. Se llaman las guerras judías de Flavio Eusebio Josefo. En el capítulo 90 él dice algo muy interesante. Él dice, y en esos tiempos había un hombre llamado Jesús, si podemos llamarlo hombre, porque hizo milagros que no podemos dudar y no podemos explicar. Fue crucificado y se le apareció a sus discípulos después de haber sido crucificado. Eso está documentado, eso es historia, usted lo puede buscar hoy, eso ocurrió, usted debe creer eso. Y usted debe creer que Él prometió que vendría por nosotros y que fue a preparar morada para nosotros. Ahora, no basta solamente con creer. En Santiago dice que tú crees, bien haces. Hasta los demonios creen y tiemblan. La palabra de Dios, ellos creen el evangelio, ellos creen que el único camino es Cristo, pero no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque también conlleva obediencia, conlleva sometimiento, conlleva decirle a Cristo, Señor, me someto a ti, tú eres mi Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo, dice la Escritura, que vendrá sobre ti, y que va a ayudarte. Y que tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Y ese es el plan de salvación. Y es mi oración que hoy tú entiendas eso y puedas entregarle tu corazón a Cristo. Ora conmigo. Señor, te damos las gracias porque a través de este tiempo podemos discernir tu gloriosa palabra que nos trae alimento a nuestras vidas. Oro, Señor, que alguien que quizás no conoce a Cristo y escuchó el mensaje pueda, a través de la iluminación que solamente viene por el Espíritu Santo de Dios, pueda conocer a Jesús, pueda entregar su vida a ti y pueda rendirse esta noche para que su nombre sea escrito en el libro de la vida como tú lo prometiste, Señor. Y oro también que los creyentes que escuchamos este mensaje seamos enriquecidos por tu palabra, Señor, de tal forma que nuestro intelecto pueda crecer, que nuestra confianza en ti se solidifique y que nosotros, Señor, comenzamos a tener ese denuedo que necesitamos para que otros conozcan el camino al cielo
como nosotros también lo hemos conocido. Gracias, Señor. Bendice a toda la audiencia de tal forma que la palabra cree frutos en sus corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y los dejo con la bendición sacerdotal que se encuentra en Números capítulo 6, versos del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que tengas un maravilloso resto del día en nuestro Señor Jesús.